esa lista de extradición no tiene que ser tratada a priori como una condena. ¿Que no? Yo digo eso. Tú dijiste eso. Yo lo digo. Porque yo no he podido leer un informe donde se demuestra que hubo una obra de esa sobrevaluada. No he visto ninguno. No me chancea el ¿Qué PRM, es ¿no? lo que tenemos en el Palacio? Tú eres vocero del PRM. Vamos a ver, no, yo no soy político. Ok. La planta ya está funcionando. Pero ya ¿qué aparecía en construcción. implicación financiera tiene eso? Una Porque diferencia, diferencia de 1.200 millones Pero de en el dólares. 21 no se estaba construyendo nada ahí. Pero así es que sale solicitud No, de pero está bien, auditoría. verde. ¿Me entiendes? Pero el papel Entonces, aguanta todo. ¿qué? Con el video Pero no, aquel hombre. de José Ignacio Paliza implorándole a los capos del PRM que se entreguen. Sí, que se Capos entreguen. cuyo número él tiene y cuya identidad él conoce, pero él estaba pidiéndole a esos capos del PRM que por favor se entreguen. El primer episodio de Impolíticamente Correcto del año 2026, y tengo acá a Reimberto Pichardo y a Adrián Lebrón Oviedo, abogados ambos, y vamos a reflexionar sobre cómo entra el 2026, qué recibe el gobierno. Así que, caballeros, ustedes son ahora mismo los jinetes del apocalipsis. ¿Y por qué? No, ¿y por qué? Nosotros no estamos dañando absolutamente nada. Eso lo está haciendo esta gente solito. Pero oye, Entregándole el poder a Leonel, como dijo Ricardo Nieves. ¿entregándole el poder a quién? Fue lo que dijo Ricardo Nieves. ¿Pero y cuándo Leonel mandó a quién? Bueno, ya eso sería otro tema. Pero de nuevo, 1996, ¿qué fue lo primero que hizo? Ley de reforma y capitalización de la empresa pública. ¿Y a quién le entregó el aparato Leonel completo? tiene un gran amor por las multinacionales. Él siente un gran amor, una gran atracción por las multinacionales, eso es cierto. Ahora, ¿por qué es que mucha gente ha caído como en la trampa discursiva de creer que Luis podría cometer el mismo error de Jorge Blanco? ¿El mismo error De Jorge Blanco. que sería? O creer que el de afuera le conviene más que el de adentro. Lo que significa O que esa idea de que él le va a entregar el poder a Leonel no me hace sentido a mí. Pero es que de nuevo, ¿por qué tú entiendes también que Luis es el que tiene el poder? No, el poder formal. Lo tiene Luis. No, Tiene el poder formal. no, él firma papeles. Pues el poder formal, pues lo No, tiene. Si él firma firma- papeles, el poder No, formal. él firma papeles, pero él no manda. Sí, ya tú lo dijiste. Si firma papeles, tiene el poder formal. ¿Cuál Lo tiene? El Firma él. de filmar. ¿Cuál firma él? El de filmar. Bueno, pero que a él se le puso ahí para eso. Pero ese es. Oye, si tú quieres, podemos debatir el modelo político de la República Dominicana. Porque aquí no es hay otra eso. cosa. No, pero el modelo político es decir, ¿quién tiene el poder? ¿Quién lo ejerce? El GONEP. ¿Quién tiene el control? Pero ahí voy. Pero podemos debatir eso. Ahora, otra cosa es la dinámica electoral de cómo los grupos terminan con el poder formal del Estado, que sobre eso que estamos hablando ahora. Podemos hablar sobre el modelo político. Pero ¿para qué? Déjame hacerte una pregunta. Se supone que tú actúas sobre la base de un resultado material. Material significa una realidad. Ese celular es negro con amarillo. Es una realidad. Esa es la realidad con la que tú tienes que lidiar. Poco importa que tenga un proceso de fabricación que tú no ves, que tenga un proceso de transportación que tú no ves, que tenga un proceso de colocación en el mercado que tú no ves, porque tú al final lo que hace es que a cambio de un precio recibe el producto terminado. Bien. Y el producto terminado es tu realidad. Ahora, el hecho de tú ir a un certamen electoral, gastar tu tiempo en un colegio electoral, echar tu voto para que mande una persona o un grupo de personas por la cual tú no votaste, eso es toda esa cadena de la que yo te dije que no te da el resultado final que es tu realidad. Así lo veo yo. Bueno, yo pero trabajo con la realidad, con realidades. Sí. Si tú tienes una persona que firma documentos, pero que no es la que toma la decisión ni elabora el documento que se va a firmar,
Entonces tú vas a hablar con el que lo está filmando, que lo va a filmar como quiera, o con el que lo mande a elaborar. Remberto, podemos, ya que te dije, entrar en una clase de filosofía política. No es filosofía, No, la realidad. pero espérate. Podemos entrar en una clase de filosofía política donde vamos a analizar cuáles son las legitimantes del poder, quién tiene el poder y por qué, cuáles son las estructuras económicas de una sociedad, cuáles son las estructuras políticas, cuáles son los poderes fácticos. Podemos entrar en eso. Ahora, otra cosa es que nosotros analicemos aquí cómo los distintos partidos políticos que tienen derecho constitucionalmente a acceder a los cargos de elección popular. Ahí no hay empresa, ahí no hay iglesia, ahí no hay clubes, ahí son partidos políticos. Entonces podemos analizar si, lo que preguntó a Neudi, si es cierto que existe una posibilidad de que Luis facilite el acceso de Leonel al poder. Eso sería sobre la base de que tú entiendes que quien facilita esa operación es Luis. Bueno, tú me vas a decir que hay unas fuerzas que controlan a Luis, que hacen que Luis haga lo que yo quiera. Eso es lo que tú quieres dejar de fondo. No solo Luis. No, pero está bien. Yo te estoy diciendo que los poderes legitimantes de una sociedad, podemos entrar en eso, los poderes fácticos. ¿Quién controla el poder político? Las élites empresariales. Pero eso no pasa en República Dominicana. O en Estados Unidos no pasa que las élites no controlan. O en Francia, en Inglaterra. Ese es el modelo en las democracias occidentales. Eso es lo que pasa. Con funcionarios adentro y afuera No, pero del está Estado. bien, pero si vamos a entrar en eso, decir el análisis está de más. No tenemos ni que analizar las elecciones porque tú me vas a decir, no, porque... Pero es que las elecciones no son en el año que viene. Pero tampoco. lo que yo te quiero decir es que si partimos de esa premisa, decimos, mira, como las élites van a determinar el candidato y luego que van a decir que van a ganar, no hay que analizar nada. No vamos para acá si no analizamos nada. Pero mira, fíjate. Sí, porque si partimos de esa premisa no hay nada que analizar. Vamos a ponerlo a la inversa. Porque nosotros pusimos aquí, en programas anteriores, una publicación de mi amigo Yayo. Yo no sé en qué punto ustedes van a hablar Sí. del militar aquel que está ponderando lanzarse en el 2028. ¿Cómo? ¿Cuál, Yo no sé en qué punto de esta cuál? conversación es que ¿Cuál ustedes es? van a- ¿Cuál es ese? Entra ¿Cuál es ese? esa otra carne al sancocho. ¿Cuál Al es ese? sancocho de las aspiraciones. ¿Cuál es ese? Introduce esa nueva carne. ¿Cuál es Por esa? favor. La historia de la humanidad Sí. en el ámbito político ha sido lamentablemente una. Donde quiera que tenemos un deterioro de un gobierno que ha pasado régimen, por sí. una fase estable, ya sea democracia o monarquía constitucional, lo que le sigue es la tiranía. Y eso lo podemos ¿Y por qué tú resumir. entiendes- y por qué Escucha tú entiendes esto. que tu tirano es militar? Y eso lo podemos resumir en una frase que elegantemente dijo Edmund Burke, que la voy a traducir al español, cuando él decía, bueno, allí donde la muchedumbre se conforma con lo simple y lo fácil, termina recibiendo, o decía, termina mereciendo la forma más básica de gobierno, más simple. ¿Cuál es? El despotismo, Sí, la sí. tiranía. Sí. La política no es simple, la política es compleja, pero allí donde una sociedad pasa por una fase tan burdamente degradante que la política termina siendo simple, lo que tú has descrito, esos acuerdos que tú describes en muchas ocasiones que son muy simples y burdos, bueno, pues la sociedad termina abocándose a la forma más simple de gobierno. ¿Cuál? La tiranía. Pero déjame hacer Pero ¿cuál es el Y militar? yo digo Pero- aquí, pero perdona, ¿cuál es yo el digo militar? aquí, yo digo Remberto, aquí. ¿cuál es el militar? Sí, Yo digo yo aquí, quiero saber. perdona, yo digo aquí, ni Leonel Fernández, ni Luis Abinader, ni Danilo, ni el fascineroso de Santiago, No, porque Danilo no puede ser candidato. pero escucha, ni Sí. el empresario aquel, el fascineroso de Santiago, ni la familia Vicini, ni la familia Corripio, saben más de política que Edmund Burke. Simple. Bueno, pero muchas vueltas, pero el militar, ¿quién es? es del Bueno, yo civismo. pensaba que ustedes iban a hablar de eso. Pero De a qué punto vamos en este país que daría la impresión de que estamos involucionando. No es que estamos involucionando, es que sencillamente no nos estamos percatando del despeñadero por el que vamos. Pero es que Luis no quiere que miren para tú atrás. debes
Mira, déjame explicarte. No, que sigamos perdona, para pero es que no es No. él que mira para atrás, No. es la historia. No, déjame explicarte algo. Porque la historia tiene constantes hasta que de hechos que se van dando en el futuro cambia su dinámica. Tú me puedes decir a mí, viene el surgimiento de una tiranía militar. Bueno, pues cuando tú tenías un aparato estatal simple en cuanto a su manejo, que no estaba interconectado al nivel y a la velocidad que tenemos ahora, con múltiples estados más y con sistemas financieros aparte del nuestro, pues entonces tú puedes tener un gobernante simple. Pero la verdad es que lo que es el aparato estatal, esté bien o esté mal, hoy en día es una maquinaria compleja cuyo funcionamiento es técnico. Son procesos técnicos. Cuando no hay un técnico, se cae el funcionamiento del aparato. Cuando sí hay uno, el funcionamiento es óptimo. Yo les voy a dar. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Vamos a ponerte un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que por endeudamiento se dé el colapso económico del sistema bancario nacional. Ejemplo hipotético. Yo creo que tú me digas a mí cómo el despotismo, sin el conocimiento técnico para mejorar la situación financiera, va a resolver el problema. Porque por más patada que tú le dé a una gente, no lo va a hacer más inteligente. Por más represión que tú pases, no, eso no trae dinero si no hay un medio de producirlo. Entonces, yo quiero que tú me digas a mí, en la era en la que nos encontramos, ¿cómo tú entiendes que un gobierno déspota va a resolver lo que hoy en día son los aparatos estatales y los problemas en cuanto a su funcionamiento? Es un régimen autocrático, estilo lo que pasó en Venezuela. Si el modelo político colapsa, mira lo bien que le fue. Viene un redentor social, pero está bien. Pero los pueblos en ese momento, en el 99, no vieron este desastre en el 25 años después. Sí, no lo vieron. Yo creo que, acuérdate que esto se inicia en los 90. No, está bien. Lo que te quiero, a partir de Chávez, los que votaron por Chávez no vieron el desastre del chavismo 25 años hacia adelante. Es decir, si todo el mundo pudiera predecir el futuro, nadie fracasara. No, Chávez fue el producto de la desesperación ya de un problema armado. Pero está bien. Fue lo que pasó. Yo a partir de la asistencia de Chávez, lo que te quiero decir es que los que vieron a Chávez como la solución en un momento determinado, no vieron que 25 años después Venezuela se iba a convertir en uno de los países más pobres del continente. No vieron eso. Es decir, no es tan fácil preverlo. Ahora, hoy día, con la tecnología que tenemos. Bueno, se pudiera intentar. Ahora, ¿qué pasa? En República Dominicana estamos entrando en un camino muy difícil. Tú tienes a un gobierno que cuando estaba en oposición y la República Dominicana debía 40 mil millones de dólares, decía que ya el país no tenía más capacidad de endeudamiento, 37. que estamos pronto a colapsar. 37 Yo recuerdo que decía Paliza, decía Faride en el Congreso, Faride en la Cámara de Diputados y Paliza en el Senado. Decían de todo barbaridades. Hoy el país debe 76 mil millones. Si debe el doble. 83. Sí, no, con lo que hemos seguido tomando. Y ellos, tan campantes como Johnny Walker, porque tenemos un Congreso allí con Pacheco, que controla, ese Congreso lo controla Pacheco, porque el presidente del Senado prácticamente está allí de manera formal, pero en términos de peso político no decide absolutamente nada. Entonces tú tienes a un partido irresponsable que se pone a comparar lo siguiente. Oye esto, Renberto, oye esto. Te dice, los periodos en que más se endeudó la República Dominicana. En los 8 años de Danilo, Leonel tomó algunos 18 mil millones. Danilo tomó como 25 mil. 26 mil millones, incluyendo lo que se tuvo en el último tramo ya de la pandemia, porque hubo que tomar un dinero prestado ya en medio de la crisis. Pero tú englobas todo, 25 mil millones. Ahora, el punto aquí es, ese pasivo
cuáles activos produjo. ¿Cómo aumenta el patrimonio nacional con el endeudamiento que tú produces? Entonces, Balaguer, que endeudó poco el país porque no creía, claro, tenía una economía pequeña, atomizada, cerrada, se podía dar el lujo de no endeudarse hacia afuera. Ahora, cada gobierno genera un nivel de deuda. Ahora, ese pasivo tiene que generarte activos. Es decir, tú no puedes ser que tú, con los mismos 25.000 millones, por ejemplo, que se generaron en esos 8 años de Danilo, o de los 18.000 de Lionel devolvió una línea del metro, devolvió los túneles, devolvió escuelas, devolvió hospitales. Es decir, generó un pasivo, pero generó unos activos. ¿Qué devolvió Danilo? Devolvió otra línea del metro, devolvió teleférico, devolvió la circunvalación de Santo Domingo, de Santiago. Un sinnúmero de activos, es decir, patrimonio nacional que acrecentó. Es decir, la República Dominicana vale más porque ese pasivo generó unos activos. Ahora, ¿cómo es posible que este gobierno en 5 años ya haya acumulado en 5 años prácticamente más de 20.000 millones de dólares en términos netos? Es decir, ha aumentado la deuda en 25.000 millones en 5 años. Y no ha generado el 30% de los activos que generó la gestión anterior. Eso es de preocuparse. Pero fíjate qué es lo que sucede. ¿Hacia dónde vamos? No. A ese ritmo. Déjame. Sí. El gobierno no construye él, ni provee servicio él. Tú tienes los constructores estatales, tú tienes los proveedores de servicios estatales, todos ellos son los que están registrados en compra y contrataciones, están autorizados para hacer las contrataciones con el Estado, y cuando a ti te dicen obra pública hizo. No, también son las empresas que hacen. Exacto. Entonces, porque eso es así. Tú tienes una serie de préstamos que se toman ya con empresa contratada, contrato llave en mano, etcétera, etcétera, para desarrollar una serie de obras que se supone que el dinero se entregó para eso. Pero el dinero se le entrega al contratista. Sin embargo, la obra no se entrega. Pero es el mismo contratista. Yo te puedo poner el ejemplo de Manuelito Estrella. Manuelito Estrella entra con el consorcio. El sortudo Manuel Estrella. Al principio del proyecto es un contrato llave en mano. ¿Cuál de todos? ¿El de Punta Catalina? Ajá. Sí, pero eso fue un proyecto exitoso. Eso significa, llave en mano significa que ellos son los responsables de la obra. Sí. Y ellos son los encargados de subcontratar a quienes ellos entiendan que deben de subcontratar para llevar a cabo la realización de la obra. Que ellos hacen la obra civil y también la ponen a funcionar todo. ¿Qué significa eso? Punta Catalina inicia, si mal no recuerdo, en el 2013. La fabricación. Punta Catalina es el montar una planta, porque tú compras la planta hecha. Así de simple. Entonces luego tú lo que haces es la base de la planta y la instalación. La contratación inicia ahí. En el 2014 le dan un avance al consorcio de Brecht Nimón Estrella de 150 millones de dólares. Arranquen. Que según el informe que se hizo en el 2017, que lo hicieron Pedro Brache, Pepín Corripio, Sergio Mazzini. Eso estuvo correcto. Todo eso. Sí. Dicen ellos, en la página 17, numeral 66, que ellos recibieron el avance, pero ellos no lo reflejaron después. Ellos lo cobraron 2 veces. Así mismo lo dice. Ahora, fíjate en esto. Según la auditoría de la Cámara de Cuentas, que se da a mediados de este año 2025, del 2013 al 2021, que fue el periodo auditado, al 2021 todavía la planta aparecía en construcción. Métele el lápiz del 13 al 21, ¿cuántos años hay? La planta ya está funcionando. ¿Pero qué implicación financiera tiene eso? Una diferencia de 1.200 millones de dólares. Pero en el 21 no se estaba construyendo nada ahí. Pero así es que sale, eso lo dice la auditoría. Espérate. ¿Me entiendes? Pero el papel aguanta todo. El hecho de que el papel diga... Espérate, entonces, ¿qué te quiero decir con porque eso se terminó de construir en el 19. Que si esos son los constructores de las obras actuales, tú no puedes esperar un comportamiento diferente en cuanto a que esas personas que han evolucionado, dicho sea de paso, porque cada vez están
aumentando más el precio. Las obras tardan mucho más en entregar. Bueno, la circunvalación de Baní, ¿cuánto fue que duró? 6 años en entregarse. Bueno, se entregó en estos días. le entregaron y hubo que volver a intervenir. Exacto. Pero estaba... Ahí se cayó el techo del hospital de contratación, exacto. Pero la contratación inicial fueron 1.000 y pico, casi 2.000 millones de pesos. Terminó en 6.000 y pico de millones de pesos. La entregaron y como bien tú dijiste, hubo que devolverla. Pero ¿quién es el contratista? El mismo Manuel Estrella. No, lo que pasa es que él tiene mucha suerte. Él tiene mucha suerte. Es el mismo contratista que viene construyendo de gobierno pasado, Danilo Medina, gobierno pasado, creo que Hipólito también le hizo obra a Hipólito, gobierno pasado. Sí, pero que él le va a hacer obra a todos los gobiernos, porque ese no es el problema, entonces, que él haga fíjate, obra. Entonces, Oye, fíjate, hasta tú que llegas a ser presidente, exacto. Manuel Estrella te va a hacer 2 túneles. No, hasta manito, tú que llegues a ser porque presidente. tenemos la experiencia de que hay un problema cada vez que él se mete en una obra. ¿Cómo que hay un problema? Pero la de Baní hubo que devolverla. El metro, el monorriel, perdón, de Santiago todavía no se ha entregado. Todavía no se ha podido entregar. No se ha podido entregar, manito. Y eso fue en el 2021, la licitación, ¿verdad? Más o menos, sí. Y no se ha entregado todavía. Y lo grande es que el gobierno la pone en publicaciones como que es una obra hecha para justificar el hacer ya Elisa. Las dos cosas, director del FITRAM y de la OPRED a la B. Y esa obra todavía no se ha entregado. Y se está hablando de que se va a entregar en marzo del año que viene. Le han puesto como 5 fechas. ¿Qué te quiero decir con eso? Que al final tú hablas de gobierno, pero los ejecutores de las construcciones son los mismos de siempre. Pero Roberto, es lógico que fuese así, porque los gobiernos lo que tienen es un presupuesto para contratar servicios. Y ellos van a contratar. El gobierno no tiene ingenieros en planta, expertos en puerta colgante. Ellos contratan una empresa que sea experta en eso. Eso es natural. El tema no está en que el gobierno le pague a empresas para que hagan obras. El tema está en, por ejemplo, que este gobierno, aquí hay un problema de supervisión. ¿Cómo tú explicas, por ejemplo, que la construcción de la línea 2C fallas en los cimientos de la obra? Por ejemplo, columnas con fallas estructurales. ¿Atiende? La circunvalación de Baní con fallas estructurales. Oye esto. Manuelito, te ya participado en la dos. Ahí voy. Sigue. No, él no está aquí en el metro. Sí, la tunelación hizo él. Sí, pero aquí no hay túnel. Pues sí. Ahí hay un pedacito. No, el túnel tiene como 800 metros que está entre la estación del 9. Sí, y lo tiene en su página. No, y el barrio Enriquillo, pero hasta ahí que llegue el túnel. Ahora bien, pero hay otra cosa. El hospital de Asua que está bajo la construcción del MIBET, es el supervisor de esa obra. Porque recuérdate que las edificaciones es el MIBET y las obras civiles son facultad del Ministerio de Obras Públicas. Pero independientemente de quién sean las obras, lo que estamos viendo aquí es que las obras que son de factura propia de este gobierno tienen problemas. ¿Por qué tienen? Aquí hay un problema de supervisión serio. Porque yo te voy a decir a ti algo. Si tú haces unos términos de referencia para hacer un hospital, un TDR, una carretera, ahí tú le dices, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros tiene? ¿Qué ancho tiene? ¿Cuántos carriles va a tener? ¿Cuál es el tipo de asfalto que tiene que tener? Todo eso, porque hay que hacer una prueba química del asfalto que ustedes van a usar. Entonces, eso es así. Ahora bien, y la carretera tiene 5 puentes. Te dice a ti cuál es el hormigón que tiene que tener, los anchos que tiene que tener el puente, los aproches de qué tamaño tienen que ser, qué profundidad. Todo eso está establecido técnicamente ahí. Ahora yo te pregunto, si tú le entregas a la empresa el presupuesto y no la supervisa, ¿qué va a hacer la empresa? Lo que le salga más barato. ¿Sí o no? Porque la empresa dice, bueno, yo voy a hacer esta obra y se lleva 3.000 millones. Bien hecha. La empresa, la obra se lleva 2.350 millones. Y yo me gano 600 millones, 650 millones. Bien hecha. Ah, no, pero como tú la haces sin supervisión, tú quieres que la obra cueste 1.800 y te quieres ganar tú el 50%. Te quieres ganar más del 50%. ¿Pero por qué tú puedes hacer eso? Ah, porque tú vas a usar varilla de mala calidad, cemento de mala calidad, asfalto de mala calidad. ¿Y qué va a terminar pasando? Que tú vas a hacer la obra y en vuelta de 3 años, cuando debe durar 15, la obra no sirve.
Porque simplemente el ministerio que está encargado, porque de eso sí está encargado él, de garantizar que lo que él contrató tú lo cumplas. Porque la empresa siempre quiere maximizar ganancias, rentabilidad y utilidades. Y si tú le permites al constructor que haga lo que quiera. Entonces en este gobierno hemos visto eso, hermano. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la circunvalación de Santo Domingo y la circunvalación de Santiago tienen más de 10 años que se fabricaron? ¿Sabes cuántas veces le ha llovido a esa? Muchísimo. ¿Verdad que sí? Todas las tormentas de los últimos 10 años le han caído encima a esas circunvalaciones. Móntate en Jaina, coge la circunvalación de Santo Domingo, de Jaina hasta la autopista del Nordeste, que ahí termina la circunvalación de Santo Domingo. Ve a ver cuánto hoyo tiene esa. ¿Cómo es posible que la de Baní en menos de 3 meses hubo que intervenirla? Eso no aguanta un análisis, señores. Eso es imposible. Y tú no ves una tendencia marcada, porque fíjate, vamos a coger la obra del metro. Exacto. La línea 1 y la línea 2. Y eso está documentado judicialmente porque Uchilora le pidió a Diandino los estudios de suelo. Sí. Y los estudios de suelo, Diandino no se lo entregó. Se lo entregó al final, Se sí. fue al Tribunal Se lo Superior entregó al final, Administrativo. Se le dio para allá. Luego se fue a la Suprema Corte de Justicia. Se le dio para allá. Y al final se ordenó la entrega de toda la documentación referente al metro, a las 2 líneas. Y aparte de eso, tú tienes una auditoría de la Cámara de Cuentas que salió en el 2023, si mal no recuerdo, donde habla de que hubo problemas con 30,000 millones de pesos. Y eso dice la auditoría. Sí, pero No, que hay que volvemos a la Cámara de Cuentas. Como dice Juan Ariel, entonces fíjate. en los detalles Perdóname, fíjate. El diablo está en los detalles. Sí. Tenemos Como si se robaron 30,000 millones. Si se roban 30,000 millones, no hacen el metro. Entonces, fíjate. Porque es una locura. Fíjate. No, dije hay problema con 30,000 millones. Sí, pero el problema es, ¿Qué sucede con eso? eso quiere decir muchas cosas. Tú no ves una evolución en cuanto a esto. Porque hemos ido degradando las cosas. Y es un proceso, ha sido un proceso. Porque, por ejemplo, la gente hablaba de Odebrecht y la verdad es que Odebrecht sobornó, sobrevaluó. Pero como ellos eran una multinacional, no podían darse el lujo de que una obra de ellos tuviera problemas, porque ellos estaban haciendo negocio aquí. Pero la sobrevaluación se volvió una leyenda urbana. No, es que no hay sometimiento de nada. No, es que se volvió una leyenda urbana. Porque yo no he podido leer un informe donde se demuestra que hubo una obra de esa sobrevaluada. No he visto ninguno. Pues mira, tú lo que tienes que hacer es a la Cámara de Cuentas y pedirlo y te lo van a entregar todos. ¿Qué van a entregar? Todo el informe. ¿Y todo por qué no lo han publicado? Pues ellos lo publican. ¿Cuál? No solo ¿Cuál lo obra publican. está sobrevalorada? ¿El puente sobre San Pedro de Macorís? Oh, pero tú la pediste. ¿La autoridad del Coral? Tú la No, te pediste. pregunto. Pero déjame decirte algo que la gente no sabe. Vamos a ver. La Cámara de Cuentas, toda la Cámara de Cuentas, todas las gestiones de la Cámara de Cuentas Sí. hacen una cosa siempre. Es increíble, pero lo hacen. Ellos hacen la auditoría y cuando detectan una posible violación a la ley penal, remiten la auditoría a la Procuraduría General de la República. Y la remiten no solo una, la remiten en grupo. Y eso lo hacen religiosamente. Y el acuse de recibo de la entrega del informe de auditoría, ellos lo publican en su página junto con la auditoría. Y eso lo hacen religiosamente. No fallan, tú lo puedes buscar. Yo te puedo decir a ti que en el 2021 hubo uno que me llamó la atención, que fue un informe de un robo de combustible en la Policía Nacional, que nunca se investigó. Y esa estaba junto con 4 más. Te puedo decir que hay auditorías que datan de años de los diferentes gobiernos municipales. Esos son los que más. Sí, pero son chelitos. Te puedo decir que salió la de Punta Catalina y han salido muchas otras auditorías que se remiten y no se investigan. Léase. Que en realidad, como la gente no se interesa en ver las publicaciones de la Cámara de Cuentas, no se entera de la cantidad de auditoría sin importar la administración. Pero tenemos que decirle algo a la gente que Sin lo está importar. viendo. Pero te voy a hacer un paréntesis. Y lo siguen haciendo. Mira,
La palabra irregularidad en una auditoría de la Cámara de Cuentas no siempre significa robo. Aquí hay un problema fundamental que tiene que ver con lo que establecen los documentos y cómo se cuentan los medios. La palabra irregularidad en una auditoría no siempre significa extracción de recursos y dolo. No siempre significa eso. Una irregularidad puede ser un montón de cosas. Es decir, el concepto de irregularidad en una auditoría pública, ahí cabe un montón de cosas. No siempre, cuando te dice hay irregularidad con 10 mil millones, no fue que se robaron 10 mil millones. Te dije problema. No, te estoy diciendo porque, para eso te digo que a veces, pero ¿qué pasa? El que nos escucha, cuando escucha irregularidad, lo que asume es que se roban 10 mil millones. Pero la obra costaba 10 mil millones y la obra la hicieron. Así que no se pudieron robar 10 mil porque la obra eso es lo que costaba. Irregularidad en la ejecución de ese presupuesto. Pago sin sustento, por ejemplo, es una irregularidad. A veces. Un suplidor que no tenía calidad para suplir es una irregularidad. Hay un montón de cosas que son irregularidades, que no siempre tiene que haber dolo. Ahora bien, lo que sí nosotros hemos visto dolorosamente es que el presupuesto público, después que se gastó, es como dijiste tú. Difícilmente tú vas a encontrar un político que tenga la voluntad de pedir explicaciones de por qué se gastó y cómo se gastó. ¿Entiendes? Y aquí lo que pasa es que todo el mundo, al ver la barba de su vecino arder, pone la suya en remojo. Si yo llego y veo lo que hizo Renberto, digo, bueno, mira que hay Renberto, a Neudi hicieron esto y esto. Pero ¿qué pasa? Como Balaguer dijo que la corrupción se detiene solamente en la puerta de su despacho. Se detiene en la puerta de su despacho. Yo digo, mira, ¿pero qué hago? Le marcho a Renberto y a Neudi. Pienso en Juan y Pedro, que son los funcionarios míos, que es a lo que yo voy a poner en esas posiciones. Cuando le marcha a Renberto y a Neudi, ahorita, pero no muy tardoso, no muy tardoso, que es el dilema que tiene Luis hoy. El dilema que tiene Luis ahora es que el estandarte de él al llegar al poder fue perseguir la corrupción. Sin embargo, los dominicanos no le dijeron, Luis, persigue la corrupción, pero involuciona al país. Es decir, persigue a Renberto, a Neudi y a Adrián por corruptos, pero no convierta a Senasa, por ejemplo. Senasa mejora la cobertura, aumenta los servicios, incluye más personas. Eso es lo que el pueblo quería. La gente quería que él persiguiera la corrupción, pero que también hiciera la carretera del Ámbar, por ejemplo, que hiciera la circunvalación bien. Que se la van a dar Manuelito entre ellos. No, qué sé yo, pero está bien. Ahora se la den, pero que la haga y la haga bien. No, él no lo va a hacer bien. No, qué sé yo. Tenemos un problema. Lo que yo te quiero decir, hermano, es que a Luis no le dijeron solamente que persiguiera la corrupción, a Luis le dijeron que mejorara lo que encontró. Pero aquí lo que hemos visto es que Luis ha empeorado lo que encontró. Y a ningún mandatario lo votan, lo eligen para que empeore lo que encontró. Y ese es el dolor de este gobierno. Ese es el dolor de la gente. Tú sabes el procedimiento ante la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Cuando hay un faltante o faltan documentos, cual que fuera, soporte o lo que sea. Eso se lo pide al incumbente. Exacto. Se lo pide. Se lo pide. Para que subsane. Te dan un plazo. Sí, para que tú subsanes. Tú no llegas con los documentos, te dan otro plazo. Tú no llegas con los documentos y ya lamentablemente cierran el informe. Sí, claro. Y hacen contar que se lo pidieron y que usted no cumplió. Y que tú no lo entregaste. Y viendo de qué se trata, si hay un faltante, remiten a la Procuraduría. Exacto. Tenemos un problema con las obras que podemos coger el mismo ejemplo de la carretera de Baní, que se contrató, se licitó por casi 2 mil millones y terminó en 6. Sí, claro. Entonces, y eso que le encontraron que empezar con la trocha hecha. En 6. No estaba hecha, pero la trocha es igual que el movimiento, parte del movimiento de tierra. La autopista Duarte. Yo vi varias intervenciones donde Roque para allá, hay que decirlo, mostró documentos. Pero es Mícalo que tiene la autopista Duarte. Exacto. Es Mícalo. Que no la termina nunca. Que le han dado el inicial, el primer pago varias veces y vuelven y contratan y vuelven y se lo dan. Vuelven y contratan y vuelven y se lo dan. Y cuando tú tienes una anomalía así, lamentablemente, ni siquiera se puede hablar de que
la obra tenía el precio de 10,000 y había problema con 10,000 y tú no puedes asumir que faltó porque la obra se hizo, porque tú tienes una obra, cuando tú coges 2,000 y lo metes entre 6, es un aumento del 300% del valor, faltan 2,000 y hay un excedente de 4,000 millones. Y es el problema que tenemos, una constante que va hacia arriba. Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Tú recibes un Estado, ¿verdad que sí? Llega Luis Abinader y la verdad es que Luis Abinader no llegó solo. No, claro. Y lo primero que hizo Luis Abinader, porque la verdad hay que decirla, fue dejar enganchado al PRM. Él le sacó los pies. Eso fue lo primero que hizo. O sea que tampoco... Muchos dicen eso, muchos dicen eso. Entonces tampoco podemos echar la culpa al PRM porque el PRM fue el primero que sacaron los pies. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Espérate. No me chance al PRM. ¿Qué es lo que tenemos en el Palacio? ¿Tú eres vocero del PRM? Vamos a ver. No, yo no soy político. Ok. Tú supiste que la gente del gobierno está llevando ayuda a los barrios y tiene un fiestón esta noche. Vamos para allá. Vamos. Llenando mesas de amor. La visita se siente ya. Pone tu casa como nueva. En pinta para Navidad. La brisita se siente con la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, llevando cercanía, alimento y esperanza a los dominicanos con renovación de hogares, pintura y reparación de viviendas, adornos y concursos comunitarios, cucharas de esperanza, almuerzos y cenas navideñas, 1.5 millones de raciones crudas, hogares que cambian 360, entrega de enseres esenciales para familias vulnerables. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Si tú eres político, tú lo que no eres partidario. No, oye. Político sí eres. ¿Qué es lo que tenemos en el Palacio? El presidente actual del PRM es José Ignacio Paliza. ¿Verdad que sí? Sí. José Ignacio Paliza es hijo del viejo Paliza, como decíamos nosotros, sobrino de Elena Vilella y de José Manuel Paliza, que falleció. Entonces, cuando tú te preguntas... José Manuel, el papá de él era el hermano de José Manuel Paliza. Sí, señor. Sí. Expresidente del CONEP. Sí, del CONEP. Los dos tíos. Los dos, porque Elena Vilella también fue del CONEP. Joelito Santos. Ángel. Totalmente. Sí. ¿Verdad? Sí. Ángel. No, tenemos a Sonadores. Y lo vi en una investigación que estoy haciendo, en una conferencia bastante interesante, que fue la 8ª conferencia empresarial que hizo el CONEP, que la hizo en el 2015, día 20 y 21 de octubre. Dirigiendo una mesa, óyeme bien, de esa conferencia del CONEP. Y la otra mesa, ¿tú sabes quién la estaba dirigiendo? Jochi Vicente, manito. Ah, sí, no, porque ese club. Exactamente. ¿Es el mismo club? Es el mismo club. Si tú coges a Lisandro Macarrulla es expresidente del CONEP. También. 4 años. Sí. 4 años. Son de todo el mundo que ha durado 4 años de presidente ahí, para que estemos claros. Y así tú tienes a Luis. Luis Abinader, el papá de Luis era funcionario. Pero Luis nunca ha sido tan querido ahí en el CONEP. No, perdón. El papá de Luis era funcionario público de Salvador Jorge Blanco. Ministro de Finanzas fue. Sí. Y déjame decirte. O sea, de economía. Sí. Sí. No, como ministro de Hacienda. Finanza. No, el ministro de Finanzas es el equivalente al ministro de Hacienda. Okay, entonces, fíjate, aquí nosotros pusimos en un programa pasado, cuando Manuel Estrella, en una conferencia que dio en el CAPES en junio de este año, demuestra la creación de la estructura del Grupo Económico de Santiago, y ahí está en la esquina abajo Salvador Jorge Blanco como miembro fundador de esa estructura económica. El único que no sabía hablar inglés, según dijo Manuel Estrella. No sé por qué dijo. Y fue presidente. Y fue presidente. No, Manuel Estrella. Eran toletes de hombre. Pero Salvador era muy inteligente. ¿Entiendes? Eso sin duda. Porque pero era de un grupo económico al igual que José Rafael, al igual que José Rafael Abinader, su funcionario, y al igual que el Pupi que andaba con papi, Luis Abinader. ¿Te fijas? Te estoy delimitando el Palacio. Luis Soto. ¿De qué oficina Luis Soto? Lice Cabrera. Eso es empresarial. Yo conozco a Lice. Sí, claro. Y a Luis. Siempre ha trabajado con empresario. Sí. Él no brega con otra cosa que no sean empresarios. Eso es cierto. Yo conozco a Lice Cabrera. Así de simple.
Entonces, vamos a seguir. Ya tenemos el ministro de Finanzas. Sí, ya no, porque aduana. así es que la élite controla la estructura del poder. Yayosan aduana. ¿De dónde sale Yayosan? De Pellerano y Herrera. Conjuntamente con mi amigo Simón y mi amigo Andrés. Eso es así. Entonces tenemos al director de aduana, al director de alianza público-privada y al director del MAP. Y sí. ¿Te fijas quiénes son los que están en esto? Claro. Entonces, ahora yo te pregunto a ti, ¿te suena eso al PRM o al CONEP? Entonces, no es que yo estoy salvando la campana a nadie, es que no están ahí. No, vamos por partes. No están ahí. No, todas las anteriores. No están ahí. No, la respuesta es todas las anteriores. Tú tienes, yo en mi programa hace 8 años. Perdón. Luis Henry Molina salió de un comité de lo del PLD, que tienen como 70 comités ahí adentro. Pasejo de la Suprema Corte de Justicia. Él estaba en la escuela de magistratura. Él dirigía la escuela. Óyeme bien. De Pellerano y Herrera. Él dirigía la escuela. Sí, lo sacan de Pellerano para que dirija la escuela. Porque Manuel Pellerano fue el primer director de esa escuela. Y Pellerano y Herrera. Manuel Pellerano estaba junto con Yayo y Simón y todo el otro grupo. Exacto. ¿Verdad que sí? Y Jenny, Berenice Reynoso, que también está en el video que pusimos el extracto. Manuel Estrella, don Remberto Pichardo, dice: esa dama que nosotros la vimos estudiar, porque dentro de la estructura del grupo económico eran 4 organismos: Asociación Cibao de Ahorro y Préstamo, Banco Popular de la República Dominicana, Pucamaima y la Zona Franca. Y eso pusimos el video aquí. O sea que al final, todo lo que tú tienes en la estructura estatal es empleado de ese grupo. No, pero ni modo. Vamos a ver, las élites. Yo grabé un video hace más de 8 años que se llama "Las élites se apoderan del poder político en República Dominicana". Lo hicieron. Se llama el video. Lo hicieron. Oye esto, lo grabé en Tendencia de Estado, en AME 47. Y yo decía que el primer proyecto dirigido a ese propósito era Luis Abinader. Sí, es verdad. Y que el segundo era David Collado. Yo te dije eso. Es verdad. Así fue. Voy a buscar ese video. Es verdad. Se llama así mismo "Las élites se apoderan del poder político". Sí, es verdad, fue un plan, fue así mismo. Y yo hice un programa de eso que no lo he subido todavía. Lo grabé sí. 2017-2018. Si mi memoria no me falla. Sí. Eso hace casi 8 o 9 años que yo grabé ese proyecto en AME 47. Bueno, Aneudi no me dejará mentir. Eso está por ahí. Tendré que buscarlo para volverlo. Cuando David venga a ser candidato, uno de los mayores peligros de la democracia es que alguien como David termine en la presidencia. Ahora bien, ¿tú qué opinas de eso? Que al final hay que actualizar. No, porque se va a profundizar. El modelo que tú planteas se va a profundizar. No, es que todos están en lo mismo. Mira, manito, de verdad. Nosotros pusimos aquí la publicación. Ponemos a gobernar aquí, a la iglesia. ¿Quién tú quieres que gobierne? Porque alguien tiene que gobernar. Pero óyeme, para que tú entiendas. Sí. Eso fue tan así, lo que tú dijiste en ese programa, y se dio al punto de que ahora los candidatos que quieren ser, los candidatos presidenciales, en lugar de agarrar y buscar el voto o la aprobación del pueblo, lo que están buscando es el voto y la aprobación de ese grupo. En esa conferencia del CAPEX estaban casi todos: Yayo, Guido, Raquel Peña, Leonel Fernández, Omarcito, todos juntos, te estoy hablando. Todos juntos estaban ahí. Y pusimos la foto aquí y todo. Todos juntos estaban ahí. Wellington. Nada más faltaron ahí David Collado y Carolina. Fueron los únicos dos que faltaron. Los dos candidatos. Nada más esos dos. Pero son todos los otros. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y esos no tienen que estar ahí porque los dos están esponsoreados por el mismo grupo empresarial. Y la gente no lo sabe. Mira, el sobrino de Carolina trabaja con Pedro Brache. El sobrino de Carolina trabaja con Pedro Brache. Bueno, pero... ahí está en las juntas de producción agropecuaria. Está Hipólito con Pedro Brache, con los RISEC, con todos los exportadores y los agroindustriales. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, o sea, que Carolina viene sponsoreada desde allá atrás por ese grupo. Sí, pero siempre va... Y David no hay que decir que los él lo ha dicho claramente. Exactamente. Entonces, esto no es escondido. Él dijo claramente que él no tiene por qué ocultar que él es amigo de los Vicini y que de Juan Vicini es Juan, porque Felipe es otra historia. Exacto. Felipe, ahora bien,
qué bueno que David lo admite, porque cuando él lo admite, por ejemplo, en personas como yo, lo que hace es certificar por qué él no debería ser presidente. Porque si tú le permites a las élites que acentúen el control que brillantemente describe Renberto, ellos que tienen cooptado todas las instituciones públicas, la tienen cooptada, cuando no la controlan, porque deciden el tipo de ley que se le va a aplicar a ellos, controlan a las personas que le tienen que aplicar la ley a ellos. Entonces ahora ellos no quieren solamente llamar a los diputados para decirle qué ley quieren. Ahora ellos quieren tener el Ejecutivo para, aparte de hacer las leyes, también decidir cómo se va a gastar el dinero y a quién se lo van a asignar. Que lo hacen, lo están haciendo. Pero ahora no es que ellos quieren influir en quien hace eso. Ellos quieren hacerlo ellos mismos. Sí, ellos lo hacen. Ellos quieren hacerlo ellos mismos. Tener un personero que simplemente cuando en vez de tener que decidir, mira, el trazado de esta calle va por aquí, porque por aquí están las tierras de fulano, las tierras de fulano, y queremos que estas tierras se revaloricen. Así que en vez de meter el trazado por aquí, por donde le conviene al país, vamos a meterla por aquí, por donde le conviene al grupo económico mío. Entonces, lo peor que podría pasar es que las élites acentúen ese control. ¿Tú sabes lo que viene por ahí? Ahora, en el 2026, la reforma fiscal. Sí, claro. Viene zumbando. Claro. Y en estos días Magín, sí, así mismo fue. Va a salir a promover y empezar a plantear los pilares de esa reforma. La reforma fiscal, que evidentemente que el caso Senasa ha generado, ha acelerado de alguna forma el hecho de que esta reforma, la necesidad de esta reforma, que tengo que decir aquí en esta plataforma, que a los que me cuestionaron cuando yo dije que la reforma venía zumbando y que Magín fue designado precisamente porque el PRM no tenía una persona con la legitimidad frente al empresariado con quien Luis tenía que negociar esa reforma, que primero tiene que negociar con ellos, porque hay un tema ahí. ¿Quién es Luis? Luis pertenece, es una rama económica de esas élites. Él es una rama económica de esas élites. ¿Está Luis en capacidad de impulsar una reforma verdaderamente progresiva e integral? Yo lo veo difícil. No. Lo veo difícil. Imagín que tiene, lógicamente, la experiencia, tiene la formación y tiene la experiencia para empujar la reforma, pero va a ser complicado arrancarle esa reforma en este contexto donde el PRM está perdiendo legitimidad social y una declinación seria con la base de apoyo social y político que lo hizo ganar tanto en el 20 como en el 24. Para cerrar. No, déjame, espérate, esto hay que ampliarlo. Déjame explicarte algo. No, espérate tranquilo. Yo te voy a decir dónde se meten todos en un saco. Increíblemente, sistemática y organizadamente, ese grupo ha evitado que se le quiten los incentivos a las áreas de mayor inversión de ellos. Estamos hablando del turismo, estamos hablando de las exportaciones, zona franca, combustible para generación eléctrica, etcétera, etcétera. Que son las áreas donde hay que hablar del CONEP, porque ellos no formaban parte del Consejo Nacional de Competitividad hasta el 2017. Y los incentivos, muchos de ellos, por ejemplo, el del turismo viene de esa manera así tan grosera del 2001. Lo que significa que por ahí pasó Hipólito Mejía, por ahí pasó Leonel Fernández, por ahí pasó Danilo Medina, por ahí pasó Luis Abinader, y esos incentivos permanecen hasta el día de hoy. O sea, el gasto tributario. Todos los candidatos presidenciales actuales lo conocen porque han bregado presupuesto. Y para este año, eso, son más de 380 mil millones de pesos. Sí, el gasto tributario es terrible. Que es los impuestos que ellos dejan de pagar. Tú coges, para que tú tengas una idea de lo que representa eso, todos los subsidios juntos de este año. Todas las pensiones juntas. Bien, mal, bonita, fea. Todos los planes sociales juntos. Y te da un total de 245 mil millones nada más. Y cuando se armó el pleito por la indexación salarial,
que Magín dijo, bueno, si harían falta 25.000 millones para esa indexación, 25.000 milloncitos, hay que hacer una reforma fiscal. Y hizo un programa diciendo que eso no era verdad, porque nada más había que quitar el incentivo a ese grupo que ha sobrevivido a pagar impuestos ¿Pero por a actividades. cuál, ¿a cuál de los grupos? Con él, ya yo te dije las actividades, exportaciones, turismo, zona franca. No, aquí te digo, combustible. aquí las exenciones, por ejemplo, Entonces, fíjate, espérate un segundo. Necesitamos otro programa para analizar eso. ¿Tú sabes de cuánto estamos hablando? Nada más en exportaciones, dicho por Pro Dominicana, ellos. no, pero ¿cuál sector exportador? De 2000, óyeme bien. Solamente zona franca. Del 2000. Como todos. Del 2000. Así mismo dice exportaciones. No clasifica. No, porque tú no exportaciones. le puedes dar incentivo a la exportación. Bueno, perdóname. Son ilegales. Del 2020 al 2023 Sí. se manejaron ahí más de 40.000 millones de dólares. Lo dice el Pro Dominicano, Humberto Pichardo. ¿Tú entiendes que esa actividad está desarrollada o no? Claro. Entonces, el que le pongan a pagar un 18% no va a Pero tumbar la yo te voy a actividad. decir algo, déjame dar un Entonces, dato antes de cerrar. Casi el 50% del gasto tributario es ITEBI. Es ITEBI. Casi el 50%, 50 o más, es ITEBI. Es decir, son un sinnúmero de actividades que están exentas. Bastante desarrollada. Pero es ITEBI. No solamente hay una parte de exenciones que van a zona franca, que van a turismo. No, tú puedes leer el informe, está ahí. Sí, es que yo te estoy diciendo porque Entonces, fíjate, yo trabajaba con el informe de gasto tributario en el Ministerio de Industria. que todo el mundo sabe dónde está ese dinero. Y aquí se está cada vez por 2 cheles, no, reforma fiscal. Magín, para Sí, pero darte la razón. necesitamos una reforma. Magín, Eso es verdad que necesitamos. sí, necesitamos una reforma. Sí, necesitamos una reforma. Pero no la que ellos están empujando. Bueno, no sé si la que ellos están bien, pero hubo una A reforma. Magín fueron a visitarlo el grupito del CNC, recién puesto, fue Manuelito Estrella, fue Gonzalito Cuadra, fue Feli García, fue Son pesos pesados. Ligia Bonetti, Son pesos pesados, sí. fue Manuel Corripe, Lo que tienen que pagar el costo de esa reforma. Exacto. Lo que deberían pagar el costo lo de que esa deberían de reforma. pagar. Fue Manuel Corripe en representación de su papá, fueron Paola y Francesca Rainieri en representación de Fran Rainieri. Ay, Y ahí sale la foto de ellos junto con Magín. Y atrás fue el resto de los miembros del CONEP. Pero para que tú te no, rías. no la Grande Liga. No, todo el mundo Después de AAA. fue a bajarle raya a su recién A lo que puesto ellos quieren. ministro de Hacienda. Señores, ¿Verdad que sí? Bueno, ustedes saben que hay un tema, y con esta bomba cerramos. Hay un tema que estaba justo antes del tema de Senasa, y era el tema de los extraditables del PRM o del gobierno. Con Eso el viene, video eso viene. aquel, espera, que voy a tirar una Sí, primicia para cerrar. suelta. Con el video Pero con aquel nombre. de José Ignacio Paliza implorándole a los capos del PRM que se entreguen. Sí, que se Capos entreguen. cuyo número él tiene y cuya identidad él conoce, pero él estaba pidiéndole a esos capos del PRM que por favor se entreguen. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos. Debo decir que uno intuye, es la frase exacta, uno intuye que él sabe cuántos son y sabe quiénes son. No digo Incluyendo que venían más extraditados. el senador aquel que dijo, y se sabe en el Congreso, yo no tengo por qué entregarme porque la extradición la firma Luis Abinader y él no puede maltratar a su gente. Yo no me voy. Esto es una tragicomedia porque con ese senador se reunieron y le dijeron vete por Miami. Sí, exacto. Entonces, yo no sé si fue que interpretaron su silencio como que sí, que él acataba eso. El punto es que ese tema ha sido sacado de la palestra pública por Senasa. Ahora bien, yo debo decir... Pero no se ha espérate, no se ha dormido el tema. Oye, está ¿con ahí. qué voy a cerrar? Hay un nombre, Pero, hay ¿y un por qué nombre tú metes de ese un tema y quieres funcionario, hay un nombre de un funcionario que tú conoces,
que estaría en esa lista también de peticiones. Ok. Y yo debo decir, La embajadora lo tiene ahí. es un académico, es un intelectual y es una persona que no tiene mácula en este país. Que lo van Si a extraditar. finalmente ese funcionario sale bailando ahí, hay que decir, cierren esta vaina y disculpen la... Que lo van a cierren extraditar también a ese intelectual. ¿Pero quién es ese? funcionario intelectual, académico, respetado en este país. Ojo con algo. Y está aquí ahora mismo. Está en ejercicio. Ah, ok. Es funcionario en ejercicio. Ojo con algo. ¿Respetado aquí o a nivel internacional? Respetado aquí en el país. Ah. Ojo con algo. Yo nunca he estado de acuerdo con la narrativa aquella de que por el simple hecho de que se pida a una figura política en extradición, ya de antemano, el país como tal tiene que asumir que es alguien en términos civiles execrable. Si Yo lo pillan siempre si lo pongo- pillan en extradición, olvídate, los norteamericanos no piden a nadie en extradición Dime que no, de lo Roberto Rosario. que no lo vayan a condenar. ¿Cuándo Le lo quitaron pillan? la visa. ¿Cuándo lo pillan Le en quitaron la extradición? visa. Le quitaron la visa. Eso es otra cosa. Eso fue una retaliación del embajador porque él simplemente no se plegó y le quitó y él tiene esa facultad. Él tiene esa facultad. Sí, sí, sí. Pero Pero no fue porque bien. Los gobiernos son soberanos en a quién permiten dentro de es su que territorio. si el embajador Hasta- entendió hasta que ahí le- él tiene que facultad. y Eso se la es así qui- y mismo. no, y se la quitó en su oficina así. Sí, ¡pum! sí, sí. Eso es Allá así. a la oficina a quitarse. Así Sí, mismo. porque El embajador. es que Bueno, no, llegó es que al déjame cónsul. Y explicarte. no le dio una galleta. No, ¿A quién? no, eso no. O sea, quíteme la visa, no hay problema. Ahora, que vayan a mi oficina a desconsiderarme. No, que el Mínimo embajador- sale el- con una galleta. El embajador de Estados Unidos. Pero él le puede quitar la visa, con eso no hay problema. Ahora, ir a hacer la tragicomedia de ir al despacho del presidente de la Junta Central Electoral. Déjame decirte cómo. Si soy yo, No. sale de ahí con una galleta. No, ¿Con cuál galleta? No. Déjame, O sea, oye, mira. para no. un exceso No, doble. Déjame explicarte. Con el embajador Para de un Estados exceso, un exceso doble. No, lo que eso pasa. no es necesario. No, déjame explicarte cómo es que eso funciona. Con el embajador Porque de que Estados tú- Unidos. Pero fueron, fueron al Perdóname, despacho. Pero déjame explicarte porque si no tú no vas a entender. Déjame explicarte cómo eso funciona. Los muchachos llegan con un folder abajo del brazo y te pasan la prueba de ti haciendo lo que ellos dicen que tú. Así mismo. Tú la ves, tú estás viendo. Tú Él no te ha dicho nada. No, Él te pasa la foto ese eres tú. y te hace así, te la señala. Entonces ahí, cuando tú te pones en posición fetal, así que casi te metes abajo de un escritorio, ellos te dicen, ¿qué vamos a hacer contigo? Claro. Ahí en esa situación, tú no guapeas. ¿Tú sabes por qué? Cógeme todo el tiro. Es así. Es así. Ellos no se equivocan. Ellos Por no- eso ellos no ellos se se Hablando, gastan su estoy hablando de cuarto. que Adrián dice Se que a gastan Roberto su Rosario cuarto. fueron a quitarle la visa a su despacho. Sí, Allá pero mismo fueron. antes Que hicieron eso no así, es mira, necesario. oye, Claro que no. Eso oye, fue una humillación. Claro. Exacto. Sí. Pero con la foto Entonces bajo el usted agarra brazo. y responde No, como un mentira, hombre. mentira, no, Estoy mentira. hablando de la visa, no de un Hermano, cuando expediente usted le dice, extraditado. oiga, cuando usted le La dice que visa usted estoy mentira, hablando, no de un expediente. oiga. Pero barato le salió. Cuando van a quitarte una visa, ellos van con su folder abajo del brazo. Pero que no fue el caso, lo de él fue un Que eso fue una dividirete venganza. público entre el ¿Sabe qué fue embajador lo y que pasó? él. ¿No sabes qué fue lo que pasó? No, hombre, Que eso no funciona así. ellos querían Eso no funciona que así. él le permitiera pasar una revisión del registro civil, la que quería Estados Unidos, la que le diera su maldita gana. Roberto Rosario dijo que no, el embajador cogió para el palacio, porque eso fue así, a la querella, que sé yo cuánto, pero recuérdate que el presidente de la Junta es un órgano suprapoder. La Junta no está bajo el control. En teoría. Bueno, constitucionalmente, hermano, porque volvemos al tema. En el derecho En te enseñan. teoría. En teoría no. Es un órgano suprapoder. No, en teoría. Ah, bueno, está bien. El asunto es. Mira, Roberto Rosario le cerró el canal a Pepín Corribo. ¿Te acuerdas de eso? No, porque ese día, Se lo cerró el ese día canal. era el presidente del país. Mira, oye, Pero El día de las elecciones. Oye, El día de las elecciones. oye lo que te voy a decir. Sí, pero que ese día. Tiene que te hoja voy de a vida aquí no. en el país. Oye lo que te voy a decir. El día a de ti. las elecciones. Tú tienes, mira, Él tiene más poder que el presidente ese día. tú tienes, sí, en teoría, es Ese verdad, día. pero en teoría. Oye esto, tú debes de entender que no es lo mismo tú ser guapo que abusador. Cuando tú agarras y te sientes en un sitio con 14 militares atrás, tú eres guapísimo. Cuando tú andas solo, como andamos nosotros, y tú agarras y te mandas huir, entonces tú no eres guapo.
No es lo mismo tú agarrar y ponerte de malcriado con el que tú sabes que te puede llevar arrastrado de un sitio, a tú ponerte de malcriado con el que no lo puede hacer. Y lamentablemente estos muchachos no se les conoce récord de violencia ni nada cuando andaban solos o de priven arrogante, más que cuando asumieron posiciones estatales. Y cuando a ti te van a visitar una persona que tiene en la mano un flujo de información sobre ti, tú te portas bien, porque es que tú te das cuenta, ellos te demuestran que ellos saben lo que tú estás haciendo. Y la verdad es que la información sobre lo que se hizo en los escáneres, por ejemplo, eso no fue Roberto Rosario, eso no se ha investigado nunca. ¿Entiendes? Y hay una serie de expedientes ahí que no se han movido nunca, que ellos tienen la capacidad de pedir que se muevan, o te lo guardan para que cuando llegue una gente que sí le coja la raya, no, porque recuerda que Jenny no tiene ningún interés. Señores, hay un funcionario que es un intelectual, es un académico, está en ejercicio y también está o estaría en lista de extradición. Y yo digo, si eso termina siendo verídico, sí, claro, si termina siendo verídico, funcionario. Bueno, y para colmo, para rematar, es un perfil muy querido y preconizado por los comunicadores críticos de este país. Por eso digo, si ese nombre termina saliendo, bueno, pues ya lo que hay que hacer, lo que resta después de eso, es que cerremos este costal. ¿Tú recuerdas los árabes? Que cerremos este costal. Iniciales. No, pero ¿por qué tú entiendes? Para que hay muchísima gente que está metido en varias fases de ese proceso. No, pero él está hablando de un funcionario intelectual. No, un académico. Él tiene que ser por los sectores críticos de la sociedad. Y es funcionario. Actual, vigente. Pero que esa persona agarró y fue y trató con narcotraficantes. No. Está en la lista. En el arroz con mango. Y fui yo el que dije, esa lista de extradición no tiene que ser tratada a priori como una condena. ¿Que no? Yo digo eso. Tú dijiste eso. Yo lo digo. Y expliqué socialmente por qué no debería hacerlo. No, pero es que quien lo metió a todito en el hoyo fue Paliza. ¿Tú sabes quién dijo? Porque si, se metió en ellos. No, oye, no. ¿A qué no te metí a ti? ¿A qué no te metí a ti? No, déjame explicarte. Déjame explicarte, para que tú me entiendas. Exacto. Si tú vienes y me dices a mí que hay narcotraficantes en tu partido, yo agarro y te digo, bueno, yo no ando con todo el mundo el día entero. Y es la verdad. Señálame cuáles son y serán sometidos. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que él hace? Él agarra y se para y dice que a los narcotraficantes que están en el partido que se entreguen. Entonces, ¿quién es que está agarrando y está validando que hay narcotraficantes en su partido? ¿Es él? Pero tú no te acuerdas cuando él pidió que se iba a someter a una evaluación. Oye, el padrón del PLD con el padrón del PRM, de que a ver cuál tenía, y él mandó supuestamente, ¿usted no recuerda que él mandó un archivo con todos los nombres de los que iban a inscribir del PRM de que a las agencias internacionales? Pero parece que habló mentira, porque mira toda la gente que está saliendo. Pero es lo que yo te digo, si tú agarras y me dices a mí que hay narcotraficante, yo te digo, ok. Entonces, tú dices que hay narcotraficantes. ¿Quiénes son? Roberto, ¿Qué prueba tú tienes? Ana se quedó con el nombre. Entonces, óyeme, si tú tienes prueba, vaya a la Procuraduría y prueba para allá. A la Procuraduría? ¿Entiendes? Pero él agarra y dice Jenny Berenice no tiene tiempo para eso. Todos los narcotraficantes que se entreguen. Te cambiaste de que se entreguen. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hablaste como el fascineroso de Santiago. ¿Entiendes? Señores, Impolíticamente Correcto, primer programa del año 2026. Roberto Pichardo, Adrián Lebrón Oviedo y un servidor, Anody Santos. Suscríbanse, comenten, pero sobre todo compartan estos contenidos en sus redes sociales. Hasta el próximo. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable.
profesionales como Miguel Franjul. Su programa Entre Periodistas se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café, o si lo tuyo es el té, para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.